Domingo 20 de noviembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy el último domingo del año litúrgico. Con este domingo concluimos entonces el tiempo ordinario, el segundo bloque del tiempo ordinario. Y empezamos el tiempo del Adviento, la preparación para la Navidad. Y la liturgia concluye el año litúrgico con esta extraordinaria fiesta: Jesucristo, Rey del Universo. Y vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, que Jesús reine en tu corazón. Segundo, que Jesús reine en los tuyos. Tercero, que Jesús reine en el mundo. Vamos con el primer punto: que Jesús reine en tu corazón. Querida familia, en este primer punto debemos hablar de algo que se llama conversión. Sí, amigos, el primer paso para que Jesús reine en nuestros corazones es la conversión. El Señor le dijo precisamente a Pilato que Él había venido al mundo para ser testigo de la verdad y que todo el que es de la verdad escucha su voz. Y en eso consiste la conversión, es pasar de la mentira a la verdad. Nosotros creemos firmemente que Jesucristo es el Rey del Universo y llegará un momento donde ese reinado se manifestará de manera evidente. Pero para que esto suceda pronto, lo primero que debe suceder es que Jesús reine en cada uno de nuestros corazones. Entonces, el primer paso, repito, es la conversión. Y para llegar a un proceso verdadero de conversión, necesitamos renunciar al pecado. Amigos, yo sé que muchas veces no nos gusta escuchar esto. Yo sé que en ocasiones quisiéramos que solamente nos hablaran de las cosas hermosas, de las cosas bellas, del amor de Dios, de cómo Dios nos da bendiciones, de cómo Dios se derrama en gracia sobre nosotros. Es decir, nos encanta todo aquello que tenga que ver con un movimiento de Dios hacia nosotros. Pero amigos, a decir verdad, es necesario también que haya un movimiento de nosotros hacia Dios. Y eso es lo que se llama conversión. Y esa conversión implica un giro de 180 grados. Hemos caminado hacia la oscuridad, hemos caminado hacia la mentira. Entonces la conversión es dar un giro de 180 grados para caminar hacia la luz, para caminar hacia la verdad. Y eso implica necesariamente dejar el pecado. Y así nos dice San Agustín: la primera libertad consiste en estar exentos de crímenes, como serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, el sacrilegio y pecados como estos. Cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes, y ningún cristiano debe cometerlos, comienza a alzar los ojos a la libertad. Pero esto no es más que el inicio de la libertad, no la libertad perfecta. Hasta aquí San Agustín. Entonces queda claro que lo primero que debemos hacer para que Jesús reine en nuestro corazón es dejar el pecado. De allí viene un paso ulterior, que es empezar a vivir la virtud. Esto, en otras palabras, se traduce en la necesidad de vivir habitualmente en gracia de Dios, en la necesidad de renunciar radicalmente a todo pecado mortal. Pero repito, con esto todavía no tenemos un gobierno de nuestro Dios en nuestro corazón de manera plena. No basta con dejar de ofender al Rey.
Además, hay que invitar al Rey a que efectivamente su voluntad se haga en mí. Esto es lo primero, amigos. Para que Cristo sea Rey del universo, primero tiene que ser Rey de mi corazón. Segundo, que Jesús reine en los tuyos. Sí, amigos, si en el primer punto decíamos que la clave para que Jesús reine en nuestro corazón es la conversión, en este punto debemos decir que para que Jesús reine en los nuestros, es decir, en los que me rodean, en aquellas personas con las que entro en contacto, inicialmente mi familia, pero también mis compañeros del trabajo, mis compañeros del estudio, aquellas personas que puedo llamar prójimo por estar más próximos a mí, para que Jesús reine en ellos, entonces debo vivir la virtud. Para que Jesús reine en mí, debo vivir la conversión. Para que Jesús reine en los que me rodean, debo vivir la virtud. Y es que en eso consiste precisamente la santidad, en vivir la virtud en grado heroico, fundamentalmente la virtud de la caridad. Y todas las demás virtudes, pensemos por ejemplo en la humildad, en la generosidad, en la honestidad, pensemos por ejemplo en la pureza interior, en la pureza exterior, pensemos en la capacidad de abnegación por los demás. Todas estas virtudes no son sino expresiones concretas del amor. Entonces, ¿cómo hacer para que Jesús reine en el corazón de los que están cerca de mí? Viviendo en santidad. No hay nada más atractivo que la santidad. No estoy diciendo que renunciemos a anunciarles el Evangelio. Lo que trato de decirte es que la base de cualquier evangelización a los que están cerca de nosotros es una vida de santidad, una vida coherente. Y es que, amigos, sabemos que quienes están cerca de nosotros conocen muy de cerca, valga la redundancia, nuestros pecados, nuestro defecto, nuestro carácter. Entonces, en muchas ocasiones, nuestros familiares no reciben a Cristo como su Rey porque nosotros no hemos sido adecuados emisarios de ese Rey, porque nosotros no hemos sido verdaderos modelos de virtud, porque cuando les hablamos, ellos inmediatamente en su corazón o incluso exteriormente nos recriminan el hecho de que no vivamos conforme a lo que anunciamos, de que no vivamos sirviendo a ese Rey que decimos que ellos deben servir. De manera que es necesario vivir la virtud para que las personas que nos rodean se sientan irresistiblemente atraídos. Es que los santos convencen por atracción. Y me vas a decir, Wilson, pero entonces jamás lograré esto, porque jamás llegaré a ser santo. Queridos amigos, si estamos pensando que es por nuestras propias fuerzas, efectivamente jamás lo lograremos. Jamás llegaremos a ser santos. Por nuestras propias fuerzas, con nuestra sola capacidad, es que es bastante difícil. Digámoslo con claridad, es imposible. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios viva en nosotros. Necesitamos crecer en virtud precisamente a través de todos los medios que el Señor nos ha dado para ello. Empecemos hablando, por ejemplo, de la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánta gracia estás pidiendo a Dios a través de la oración? ¿Ya le has pedido al Señor insistentemente a través del Santo Rosario, a través de la Eucaristía frecuente, a través de la mortificación, que arranque de ti todo aquello que pueda ser un antitestimonio para tu familia? Es que es así y solo así como podremos lograr que Cristo reine en el corazón de las personas que nos rodean, en el corazón de los nuestros. Si hacemos esto, entonces podemos pasar al tercer punto, que Jesús reine en la sociedad. Y aquí entonces hablamos del apostolado. En el primer punto, que Jesús reine en mi corazón, hablábamos de la necesidad de la conversión. En el segundo punto, que Jesús reine en los míos, hablamos de la necesidad de vivir la virtud, de dar ejemplo. En ese tercer punto, que Jesús reine en la sociedad, hablamos entonces de la necesidad de hacer apostolado, de contarle al mundo entero que es Cristo la respuesta a todas sus preguntas. El mundo rechaza a Jesús en cuanto a ambiente de pecado. Recuerden que San Agustín distinguía dos tipos de mundo. El mundo en cuanto a ambiente de pecado, de donde procede el apelativo mundano, y hablamos entonces de todo aquello que vaya contra Cristo, de los escándalos, de los falsos modelos, de las frases engañosas, hablamos de placeres y diversiones pecaminosas. En fin, este sería el mundo como ambiente de pecado.
pero también existe el mundo en cuanto a estructuras sociales. Entonces hablamos del mundo en cuanto a las realidades temporales, en cuanto a la realidad política, económica, laboral, académica. Y allí debemos decir que nos debemos esforzar para que Cristo esté presente en todas las estructuras y que esté gobernando allí, que sea rey de nuestra sociedad. Y es que, amigos, si Cristo es rey de nuestra sociedad, entonces viviremos en una sociedad verdaderamente feliz. Porque es que este rey nos manda a que nos amemos los unos a los otros, nos manda a que nos perdonemos, nos manda a dar con generosidad. Este rey nos manda a no utilizar a la otra persona para mi propio beneficio. Este rey nos manda a ser mansos y humildes de corazón. Este rey nos manda a decir siempre la verdad. Este rey nos manda a ver en el prójimo, en el necesitado, en el más pequeño, su propio rostro. Con criterios y principios así, ¿cómo no vamos a tener una sociedad feliz? Pero para ello entonces nosotros, especialmente los laicos, los que nos encontramos en todas estas estructuras, debemos consagrar todo a Dios. Es decir, debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero repito, la clave es estar nosotros convencidos de que Cristo es Rey de nuestro corazón y vivir como si en realidad lo fuera. Una auténtica conversión que me lleve a vivir adecuadamente la virtud para finalmente poder hacer un apostolado eficaz. Y entonces debemos hablar, debemos predicar, debemos tratar de comunicar a otros la alegría del Evangelio, no con imposiciones, no diciéndole a los demás que somos mejores que ellos, no dando la impresión de que ellos son los malos y nosotros los buenos. No, amigos, comunicamos la alegría de tener el mejor de los reyes. Comunicamos la alegría de tener a Cristo como nuestro Rey, como nuestra cabeza, como nuestro gozo, como nuestra felicidad. Y esa alegría se contagia. Esa alegría hace que los demás también quieran vivirla. Cuando se vive el Evangelio así, cuando se predica de esa manera, cuando la persona es de tal forma coherente, cuando sus palabras están llenas de fuego, del fuego del Espíritu Santo, créanme, el Espíritu Santo obra en los corazones de quienes nos escuchan y las estructuras comienzan a transformarse. Y entonces comienzan a ser más justas, entonces la corrupción desaparece, entonces las injusticias se diluyen, entonces la verdad comienza a brillar, la caridad comienza a arroparlo todo, el clima de humildad, el ambiente de alegría y de gozo empieza a impregnarse por todas partes. Qué lindo, qué hermoso sería vivir así, y es perfectamente posible, es perfectamente posible. Amigos, Cristo es Rey del universo porque efectivamente reinará. Y tú y yo tenemos que hacer parte de ese proceso del reinado de Cristo. Oremos. Amado Señor, lo primero que te quiero suplicar es que reines en mi corazón. Es que quites del trono de mi corazón cualquier cosa distinta a ti que yo haya puesto. A mi propio ego, a mi propia vanidad, mis propios conocimientos, o tal vez un pecado, o tal vez el espíritu del mundo, o quizá el mismo Satanás. Arranca de mi corazón todo aquello que me aleje de ti, porque tú eres el dueño, el único Señor, el verdadero Rey de este corazón. Ayúdame, Señor, a vivir la virtud. Ayúdame a vivir de tal manera que las personas que me rodean, que los más cercanos, que mi familia pueda ver en mí un testimonio de coherencia, y que se sientan también llamados a vivir en tu reino. Finalmente te suplico, Señor, que todo el mundo se consagre a ti, que todas las estructuras te obedezcan, que la sociedad entera se rinda ante tus pies, porque si tú gobiernas en toda nuestra sociedad, si tú gobiernas en el universo, si tú eres el Rey de todo lo creado, entonces empezaremos a vivir el cielo incluso aquí en la tierra. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, que Jesús reine en tu corazón. Segundo, que Jesús reine en los tuyos. Tercero, que Jesús reine en el mundo. Compromiso. Vamos a repetir durante todo este día esta frase. Que viva Cristo Rey en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.